Esto es Entrena tu mente y potencia tu talento, con Suriñe Altuve. El podcast donde aprenderás a crear una mentalidad que te permita aprovechar todo tu talento para impulsar tu vida personal y profesional. Hola, muy buenas, soy Suriñe Altuve y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entrena tu mente, potencia tu talento. Todos pasamos por algún momento de ansiedad a lo largo de nuestra vida y para muchas personas, lamentablemente, es un problema devastador del que apenas se habla. Una persona con ansiedad, la sensación de miedo o de temor no se termina por pasar, incluso va a peor y afecta a sus actividades diarias. En este episodio te traigo una selección de los 5 mejores libros para aliviar la ansiedad, los miedos y las preocupaciones. Y puede que te preguntes ya, pero si yo no sufro ansiedad, ¿merece que escuche este episodio? Sí, porque los libros que te voy a recomendar te ayudarán tanto si tienes ansiedad como si tienes la cabeza llena de preocupaciones. Además, mi intención con este episodio es que sirva para darle visibilidad a lo que es la ansiedad y que puedas incorporar en tu día a día, en tu vida, hábitos de autocuidado para superarla en caso de que la estés sufriendo o para prevenirla. Además, te encontrarás probablemente a familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente cerca que estén pasando momentos de ansiedad. Y este episodio te ayudará y estos libros te ayudarán a que puedas comprenderles y puedas echarles una mano. Todos los libros que te voy a mencionar a continuación en esta lista los vas a poder encontrar también en un link que te voy a dejar al final del episodio, desde donde puedes acceder a más información sobre el libro, el autor, la edición, la editorial y demás. Así que, dicho esto, vamos con el primer libro. Entonces, este libro, Sin miedo, de Rafael Santandreu, me lo recomendó una clienta con la que estaba trabajando porque sufría ataques de pánico y tenía algunas fobias. Como me decía ella, su problema no es que fuera que le daba vueltas y vueltas a las cosas, ¿vale? Que no venía por pensamientos recurrentes, sino que de repente le daba un ataque de pánico de ansiedad, así, en cualquier momento, ¿no? Y le podían venir palpitaciones, mareos, porque la ansiedad puede tener origen a partir de un trauma que altera el sistema nervioso y esto provoca estos ataques de pánico sin motivo, ¿no? Y claro, estos ataques de pánico le pueden venir a uno en el ascensor o conduciendo o en el avión o en las alturas. Y ya a partir de ese primer ataque de pánico, pues tu cerebro empieza a desarrollar un miedo a esos ataques de pánico y poco a poco empiezas a alimentar ese miedo al miedo. Entonces esta clienta me lo recomendó y lo leí y me gustó mucho porque trae muchísimos ejemplos de situaciones reales de clientes o pacientes de este psicólogo en los que ha trabajado ansiedad moderada alta y lo lleva a que comprendas cómo, a pesar de que puedan ser ataques o continuos o lleves 25 años con ansiedad, ¿cómo es posible superarlo, ¿no? Como te decía, este libro está escrito por un psicólogo que lo que utiliza es un tipo de terapia llamado cognitivo-conductual. Y estos son los pasos que él explica en el libro. Por eso para mí lo mejor de este libro es que te ayuda a ver que no estás solo, ¿no? Si sufres este tipo de ansiedad y estos ataques de pánico. Porque sí que me encuentro muchas veces en clientas que la ansiedad la viven como en silencio, no la comparten, tan solo saben sobre ello la gente muy cercana y les da también miedo que sus compañeros de trabajo, amigos, le vean como en pleno ataque. Y algunas incluso terminan aislándose un poco de lo que es la sociedad. Por eso suelen acudir normalmente con ya poca esperanza, como que han perdido la fe y que se sienten incomprendidas. Y yo creo que este libro lo que ayuda es a recuperar esa esperanza y a ver que es posible superar estos ataques, esta ansiedad, a base de seguir unos pasos
y tener cierta fuerza de voluntad. Entonces, como te decía, el libro explica los pasos que este psicólogo utiliza para ayudar a sus pacientes y te anima incluso a que lo puedas utilizar y aplicártelo tú sola, ¿vale? Como dice él, y que me ha gustado muchísimo, una frase de su libro es que nadie te salvará. O sea, si quieres resolver el tema que tengas con la ansiedad, lo tienes que afrontar tú y tienes que aceptar ese miedo, ¿no? El siguiente libro, el segundo libro que te traigo en esta selección, se titula Hacer frente a la ansiedad, 10 formas sencillas de aliviar la ansiedad, los miedos y las preocupaciones, de Edmund Bourne. Este libro, a diferencia del anterior, es algo más tipo manual práctico, porque trae cantidad de técnicas multidisciplinares que puedes incorporar en tu día a día y que sin duda te van a ayudar a aliviar la ansiedad o incluso los miedos o las preocupaciones. Por eso se lo recomiendo a cualquier tipo de persona, es decir, que puedes estar sufriendo ansiedad severa o puedes estar sin más teniendo cantidad de preocupaciones en la cabeza, sentirte abrumada. Entonces, es un libro con muchos ejercicios, muchas técnicas que tú puedes decidir o elegir o chequear, ¿no? Cuáles haces, cuáles no, para incorporarlas en tu día a día. Ahora bien, también te aviso que con solo leerlo no vas a aliviar ni tu ansiedad, ni tus miedos, ni tus preocupaciones. Vas a tener que incorporar algunos hábitos en tu vida. A mí me ha gustado mucho porque toca todas las patas para poder superar la ansiedad, ¿no? Como te decía, es como multidisciplinar. Desde ejercicios de respiración, desde cómo cambiar el patrón de pensamientos, cómo afrontar los miedos, cómo incorporar hábitos saludables de ejercicio, comer bien, descanso. No es un libro de tipo empoderamiento, como podría ser el que te he mencionado antes, el primero, pero este es como más completo, con guías muy detalladas de cómo aplicar cada uno de los ejercicios. Se lee súper fácil porque tiene apenas 100 y pico páginas y luego ya pues queda en tus manos el ponerlo en práctica o no. El tercer libro de esta lista, de esta selección, sería Use su cabeza para variar, de Richard Bandler. Es un libro de programación neurolingüística de PNL y está escrito por uno de los co-creadores de la PNL, Richard Bandler. Digamos que autor tiene muchísimos más libros, pero he traído aquí concretamente para esta lista sobre ansiedad este libro porque te enseña cómo cambiar tu propia experiencia interna, cómo vives tú las situaciones cuando no estás satisfechas con esas situaciones. Para ello utiliza en el libro principalmente el modelo de las submodalidades de programación neurolingüística y te aseguro que aplicando estas técnicas los cambios en cómo tienes montado tu mundo interior son increíbles. No se trata de cambiar el pensamiento que te surge, sino de cambiar tu mundo interior. Digamos que te explica cómo tunear, ¿no?, esa representación interna que tú tienes a partir de la cual surgen tus pensamientos. Es un libro ya de hace algunas décadas, ¿no? Mis hijos le llamarían vintage, ¿no?, por lo antiguo que es, pero te aseguro que lo que cuenta aún funciona. Tiene un estilo muy a lo Richard Bandler de escritura, es como un humor muy socarrón, a veces incluso algo puede parecer arrogante, pero sí que es entretenido y muy dinámico. Cuando te secuestra la ansiedad, el miedo o estás como súper abrumada por las preocupaciones, no suele dar tiempo para cambiar los pensamientos, ¿no? Es como si la cabeza hubiera cogido velocidad y se hubiera puesto en marcha y cogiera inercia y ya no se pudiera parar. Sería como tratar de frenar las aguas que van ahí a toda velocidad por un río, ¿no? Y si no quieres que ese agua del río vaya y arrase todo lo que tiene delante, pues no queda otra que cambiar el cauce para que se dirija a otra parte. Por eso cuando estamos en modo me arrastran mis pensamientos, a mí al menos me cuesta pararlos y cambiarlos. Y me funciona muchísimo mejor
hacer algún ejercicio mental como los que sugieren aquí en el libro de PNL. A mí, por ejemplo, para salir del bucle, lo que me ayuda es hacer como otra actividad mental, y eso lo que hago es aplicar las submodalidades para cambiar mi experiencia de la realidad, ¿no? El cómo interpreto yo la realidad, y eso conlleva en que los pensamientos y las emociones sigan por otro cauce. Sí, es un libro para mí también muy práctico, tienes que estar abierto a cerrar los ojos y hacer los ejercicios que te propone en el libro para ir integrando las técnicas. He dejado para el final mis 2 libros así como más favoritos de esta lista, de esta selección de 5 mejores libros para la ansiedad. Y el siguiente es en inglés Transforming Anxiety, de Doug Childre y Deborah Rossman. Este es uno de mis libros favoritos por cómo aborda el tema de la ansiedad y propone una sencilla forma de reajustar nuestro sistema nervioso. Al fin y al cabo, lo que es la ansiedad es un desajuste que se da en nuestro sistema nervioso. Entonces, en base a estudios y validados científicamente, estos proponen un método para poder conseguir reajustar este sistema nervioso. La verdad que los resultados que estoy viendo en mis clientes en terapia con este método, ¿sí? Cuando combino con unas técnicas concretas de PNL y hago algunas sesiones de Reiki por el tema energético, los resultados son asombrosos, ¿sí? Volviendo a recuperar el bienestar mental y el emocional. El primer paso siempre con estos clientes suele ser empezar por poner en marcha lo que proponen en este libro. Como te digo, es un libro que está en inglés. He visto que sí está traducido a italiano y también está en francés, pero no está en español. Sí, otra opción puede ser de estos autores en español el libro La inteligencia del corazón, que viene a ser como la teoría o la base de este método validado científicamente, que en Transforming Anxiety o este otro libro Transformando la ansiedad lo que han hecho es aplicar el método concretamente a lo que es el caso de la ansiedad. Y por último, el último libro, digamos que de esta selección de 5 libros, y no por eso el menos importante, sino al contrario, digamos que uno de los grandes favoritos de mi lista, se titula La liberación del alma, el viaje más allá de ti mismo, de Michael A. Singer. Este es un autor que acabo de descubrir recientemente y que tras haber leído este libro, me ha enganchado tanto que he seguido leyendo su siguiente libro, El experimento redención. A mí personalmente uno de los ejercicios que propone en el libro, al principio del libro, me está ayudando muchísimo a calmar mi ruido mental, ¿vale? O al menos a disociarme o a separarme de esos pensamientos y poder observarlos desde otro lugar. En este libro, como te decía, explica de forma muy sencilla y con ejemplos muy nuestros occidentales muchas de las enseñanzas de las culturas orientales. Dicen que puede ser similar al libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, no sé si te suena. Yo la verdad es que es un libro que he intentado leerlo muchas veces porque me lo han recomendado más de una vez y no he podido terminarlo, por mucho que lo haya intentado en audiolibro, en castellano, en inglés. Eckhart Tolle pues no me terminaba de enganchar, no sé si era su narrativa o su estilo, y sin embargo este otro, el de Michael A. Singer, me ha resultado súper fácil de leer. Me sorprendió muchísimo encontrar en él las enseñanzas de Ramana Maharshi, que es un maestro espiritual hinduista al que he llegado a saber de él gracias a lo que son los retiros de Eduardo Liébana. Y aunque tengo también en la mesilla y estoy leyendo el libro de Ramana Maharshi, pues este me resulta algo complicado de comprender, ¿no? Sin embargo, la técnica que aprendí, digamos que practicando en los retiros de Eduardo y que es la que en este libro de La liberación del alma explica en el capítulo 3 de forma súper sencilla Michael A. Singer,
Pues esta técnica la he incorporado en mi día a día y, como te digo, está teniendo bastante impacto positivo. A mí me ayuda una barbaridad, por ejemplo, cuando entro en el modo de no me da tiempo, tengo un montón de cosas que hacer y me empiezo ahí a agobiar, empiezo a moverme de un lado para otro, hasta incluso puedo empezar a hablar sola. Mis hijos suelen decir que entro en modo Gollum. Entonces, antes de que me posea Gollum, lo que hago es parar y hago este ejercicio como de autoindagación. Y me ayuda a pasar a ser una observadora de mis emociones y mis pensamientos, ¿no? Y de ir adentrándome en un lugar de mayor quietud. Pero bueno, es difícil de explicar la experiencia de uno mismo con el ejercicio, porque yo creo que cada uno lo vive de una forma diferente. Entonces, yo te animo a que leas el libro y que en el capítulo 3, que te explica cómo hacerlo, que lo pongas en práctica, ¿sí? Porque así como te lo explico yo, quizás suena un poco raro. Te ayudará a reducir la ansiedad y alcanzar como una paz mental y emocional. Aunque está dentro de los libros espirituales, ya te digo que es un autor que tiene un lenguaje muy terrenal y que hace ver lo práctico que pueden ser estas enseñanzas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los 5 libros que te traía como recomendación. A continuación voy a hacerte como un breve resumen, ¿no? con unas pautas más concretas de en qué caso recomiendo uno o recomiendo otro. Pero te quiero recordar que en ningún caso esto que te estoy contando aquí en este episodio sustituye apropiada asistencia médica o psicológica. Sí, pues si aceptas el contenido de esto que estás escuchando, estará sujeto a tu propia interpretación y uso. Y si es tu caso en el que sientes que tienes ansiedad moderada, leve, severa, o palpitaciones o cualquier otro problema físico, te animo a que consultes con un profesional para que puedas valorar tu caso. Entonces, como resumen, te decía que hay una gran cantidad de libros de autoayuda, ¿no? Y esta lista, sin más, he pretendido traerte una selección de los 5 libros que a mí personalmente más me han ayudado a aliviar lo que es ansiedad, miedos y mis preocupaciones. Hay muchas técnicas que se sugieren en estos libros que uso en las sesiones individuales, como te he dicho, combinando con PNL y con algún otro método energético. Otras muchas técnicas las enseño en formación en empresa, por ejemplo, en los cursos de gestión del estrés, mentalidad ganadora o en inteligencia emocional. Y también hay muchísimas de las técnicas que las he usado bien en el pasado o las sigo aplicando hoy en día. Incluso se las enseño a mis hijos, por ejemplo, para reducir lo que es la ansiedad antes de un partido de fútbol o antes de un examen. Y como te decía, así, por darte unas pautas más concretas sobre cuándo leer un libro u otro, pues no sé, te recomendaría que si estás pasando por momentos de ansiedad moderados o elevados con ataques de pánico, que empieces por el primer libro, el de Sin Miedo, ¿vale? De Rafael Santandreu. Si eres una persona que tiene muchísima cantidad de ruido mental, ¿no? Y que le cuesta parar su cabeza, te recomiendo que te leas el libro de Usa tu cabeza para variar. Si eres una de las personas que empieza a tener más miedos de lo habitual, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui madre y empecé a tener no solo los miedos que me acompañaban toda la vida, sino ya los de hacia mis hijos. O si eres una persona que suele estar abrumada por sus preocupaciones, ¿no? Y además se le han sumado nuevas responsabilidades o nuevas preocupaciones por tema de trabajo, o si eres una persona que sueles tener como momentos puntuales de ansiedad, ¿no? O incluso alguna ansiedad generalizada leve. Entonces te recomiendo que te leas el libro, el de Hacer frente a la ansiedad, para que revises qué hábitos tienes hoy en día e incorpores aquellos que veas que te pueden ayudar a prevenir la ansiedad o aliviar la ansiedad. Por ejemplo, hábitos de respiración, de cambio de pensamiento, de deporte o de dieta. Y también te recomendaría leer el libro de Transforming Anxiety.
Yo, como te decía, he visto un cambio tan grande en personas que han incorporado de forma regular lo que explica este libro, que te diría que hagas lo mismo y que empieces a repasar, ¿no? También cómo interpretas tú las situaciones en tu vida y que incorpores estos ejercicios. Y también te recomiendo, ¿vale?, que leas el libro de la liberación del alma, porque te ayudará a interpretar el mundo desde otro ángulo más saludable. Este libro, junto con el de Usa tu cabeza para variar, te ayudan a cambiar tu ángulo de visión o cambiar tu interpretación sobre el mundo. Yo todos los libros que he leído, ¿vale?, son en el idioma original, en este caso son todos en inglés, que es algo que siempre recomiendo. Si tienes suficiente nivel de inglés o de francés o del idioma original que tenga, que los leas en el idioma original, ¿no? Porque siempre las traducciones, por muy buenas que sean, pues ahí se pueden perder cosas. Por eso no sé cómo estarán las traducciones al español. Yo he revisado, ¿vale?, en el formato Kindle los textos en el español y me han parecido que se mantienen fiel a lo que es la versión en inglés. Y como te decía, pues te dejo aquí el link, ¿vale?, para que puedas ver los títulos y anotar los autores en el enlace zurinaltube.com/libros-ansiedad. Te vuelvo a repetir, zurinaltube.com, la barra está inclinada, libros-ansiedad. Y ahí podrás encontrar todos estos títulos con todos sus autores. Si te ha gustado y crees que puede serle de utilidad a alguien este episodio, pues como siempre te agradezco un montón que lo compartas y que dejes una valoración o un comentario positivo para que otros se animen a escucharlo. Y como siempre ya sabes que tienes más recursos gratuitos en zurinaltube.com/recursos y te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta el final de este episodio y espero verte aquí la próxima semana. Hasta entonces, que tengas un feliz día.